Agenda 2033, año 2033, 2 milenios de la redención. Voy a comenzar por una anécdota histórica. El hombre llegó a la Luna el 16 de julio de 1969. Yo lo recuerdo perfectamente. Me acuerdo que no teníamos televisión todavía en la familia. Yo tenía entonces 8 añitos y me acuerdo que fuimos a casa de unos vecinos a ver aquello. Y claro, había una expectación increíble sobre ese momento en la vida de la humanidad, ¿no? Ese paso en la vida de la humanidad. Bueno, era ya un momento en el que la secularización se adueñaba de la cultura occidental. En aquel momento no tanto en España, pero en Occidente, en Estados Unidos sí, ¿no? Era el año siguiente del mayo del 68, cuando ya la reivindicación del laicismo estaba en auge, ¿no? Bueno, pues el virus de la secularización había hecho mella y había un debate en la sociedad norteamericana sobre qué mensaje había que dejar escrito en la Luna. Había que dejar escrito algún mensaje. Claro, los norteamericanos religiosos proponían dejar una placa conmemorativa, ¿no? Pues del estilo de "En nombre del Dios creador de cielos y tierra", bueno, invocando al Creador. Pero, sin embargo, como digo, ya el laicismo y la secularización habían hecho mella y finalmente pues, se dejó una placa conmemorativa firmada por los 3 astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins, y Richard Nixon, que era entonces el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y la placa decía: "Aquí unos hombres procedentes del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna el 16 de julio de 1969. Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad". Bueno, y al cabo de unos días, cuando ya pues, había regresado exitosamente la misión del Apolo 11, etcétera, pues en el New York Times hubo un artículo diciendo: a ver, se ha pretendido dejar una placa conmemorativa laica sin referencia ninguna a Dios, pero lo cierto es que no se ha conseguido hacerlo. Jesucristo ha estado presente en esa placa, porque se ha hablado de 1969 y por lo tanto se ha referido en la historia a Jesucristo. Pensabais que habíais prescindido de Jesucristo y lo habéis proclamado como el centro de la historia. Bueno, creo que es una anécdota que nos viene bien pues, para encuadrar, ¿no? Para encuadrar lo que queremos hablar sobre Agenda 2030 versus Agenda 2033. Nada sin Cristo. Jesucristo es el Rey del universo, es el centro de la historia y es el sentido de nuestra vida, ¿no? Pues bien, dicho esto, voy directamente al grano, ¿no? En las palabras con las que he tenido el gusto de prologar el libro de Eduardo Granados, en su libro, ¿no? Agenda 2033, Nueva y Eterna, he subrayado que Dios también tiene agenda, y además agenda con mayúsculas, ¿no? Una agenda que implica el tiempo, nuestro calendario, y que se adentra en la eternidad. Nos lo descubre San Pablo cuando dice en Efesios 1:10, vaya versículo menudo versículo: "Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra". Subrayo esto como punto de partida porque el libro de Eduardo, Agenda 2033, no es una crítica más a la Agenda 2030, sino que deja patente que lo más grave de esta agenda no es tanto que existan algunos objetivos en los cuales, bajo un lenguaje eufemístico, se haya introducido la agenda abortista y la ideología de género, cuanto lo más grave es la exclusión de Dios. Se ha ignorado la dimensión trascendente del hombre, sin la cual no se disciernen con precisión los objetivos o las metas naturales que el hombre necesita perseguir para avanzar en la historia. Lo estamos viendo en nuestros días. Es que sin Dios estamos descabezados
y corremos como un pollo sin cabeza, que se dice. Por lo tanto, repito, por su importancia lo que acabo de decir, lo más grave de la Agenda 2030 no solamente son esos eufemismos que están introduciendo ideología de género, sino que lo más grave es lo que no dice, ni tan siquiera deja lugar para que sea incluido. No habla ni menta a Dios, ni a la libertad religiosa, ni a la familia. La familia no tiene ninguna mención, ni por supuesto el derecho de los padres a la educación, el derecho de ver de los padres a la educación de sus hijos, ¿no? A esto se añade la forma, que es muy importante, la forma en la que la Agenda 2030 es presentada e introducida en la enseñanza, en las manifestaciones culturales, en todos los programas públicos, en todos los programas políticos, su omnipresencia, ¿no? Es claro que está diseñada como una especie de religión de Estado. Es obvio, ¿eh? Es obvio que está diseñada como una especie de religión de Estado, como un sustitutivo de la civilización, de las bases de la civilización judeocristiana, de los 10 mandamientos que el Señor entregó a Moisés. Higinio Marín, el rector de la Universidad CEU, Cardenal Herrera, dice en una de sus reflexiones: en la Agenda 2030 hay una aspiración a un globalismo ético que conforme un nuevo momento civilizatorio. Un globalismo ético que conforme un nuevo modelo civilizatorio. Hay una intención de establecer un nuevo orden mundial que deje fuera a muchas instituciones, en particular a las que tienen cuño cristiano. Y es que la Agenda 2030 parte de una antropología materialista, que olvida que el hombre tiene alma. El hombre tiene alma. Y si no somos conscientes de su espiritualidad, eso pues acaba afectando, deformando completamente pues, todas las planificaciones y objetivos que hagamos para culminar, para ser capaces de culminar la felicidad del hombre. Hemos ignorado y despreciado la dimensión espiritual del ser humano. No podemos olvidar una de las tentaciones que Jesús rechazó en el desierto. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Quizás esta pregunta, ¿no? Este reto, esta petición de Satanás, pues también volvemos a escucharla. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Precisamente la semana pasada en la liturgia hemos ido leyendo el discurso del pan de vida. Jesús multiplicó los panes. A ver, podríamos decir, cuando Satanás le dice haz que estas piedras se conviertan en pan, bueno, Jesús multiplicó los panes, pero luego acto seguido reprochó: me buscáis no porque hayáis entendido el signo, sino me buscáis porque os ha dado de comer y no habéis entendido el signo. Y no os habéis dado cuenta, ¿no?, de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Por lo tanto, la clave está en que Jesús nos ama en la integridad de nuestro ser y no solo en la materialidad de nuestro ser. Desea nuestro bien íntegro, que la Agenda 2030 ignora, cuando no niega. Recordemos también aquel pasaje evangélico en el que Jesús, una vez que había sido encontrado en el templo, siguió sometido bajo la obediencia de su familia en Nazaret, y dice: Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y se habla de esas 3 dimensiones del ser humano, 3 dimensiones, ¿no? La física, la psíquica y la espiritual. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. La Iglesia siempre ha predicado la importancia de compartir con el mundo los 3 panes, el pan de trigo, el pan de la cultura y el pan eucarístico, los 3 panes, ¿no? Y además, integrados,
no uno sí y el otro ya veremos a ver cuándo, no, integrados. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y gracia. Jesús desea el bien íntegro del hombre. Vuelvo al texto, sé que os decía que es un versículo pues, maravilloso, ¿no? Al texto de San Pablo a los Efesios. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Efesios 1:10. Es uno de esos versículos que tenemos que grabar en nuestro corazón. Alguno podría equivocadamente pensar que eso de recapitularlo todo en Cristo, bueno, pues eso que lo haga quien quiera, porque en el fondo es como una guinda que al final uno añade al pastel, ¿no? Uno puede, si quiere, pues comer un pastel con guinda o sin guinda. Los cristianos que le pongan una guinda al pastel y los demás que tomen un pastel sin guinda, ¿no? Y eso no es así, no es así. En realidad, recapitular todas las cosas en Cristo es percatarse cómo Jesucristo ha estado sosteniendo todo lo natural. No es que es una guinda sobrenatural que ponemos al final del pastel, no. Es que el don de la gracia ha estado sosteniendo todo cuanto de bueno hemos podido ir realizando. Una famosa frase de Chesterton, una sentencia maravillosa, impresionante, ¿no? Que además creo que viene como anillo al dedo a la hora de hablar, ¿no? de esta Agenda 2030 sobre la cual tenemos una lectura crítica, es la siguiente cita. Y él dice, quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Es así, es obvio. Cuando quitamos lo sobrenatural, no está debajo lo natural, sino al haber quitado el sostén de lo natural, al final nos encontramos con lo antinatural. Bueno, pues me remito a los hechos. Negamos a Dios, quitamos a Jesucristo y de repente hablamos del derecho al suicidio. Hablamos del derecho al aborto, de autodeterminación de género. Es que si quitas lo sobrenatural, no te encuentras con lo natural, sino con lo antinatural, ¿no? Por lo tanto, no se trata de una guinda añadida al final del pastel. Es que Cristo ha estado presente en la creación. Ha estado presente en la creación. Vamos a Colosenses 1, 15, 16 y dice: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas, repito, en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. O sea, Jesucristo es el primogénito de toda criatura. El primogénito es como un modelo que ha inspirado toda la creación. Un modelo que ha inspirado toda la creación. Y por eso el misterio del hombre, según dice el concilio, Gaudium et Spes, en el punto 22, una de las citas más centrales del concilio, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado. ¿Tú quieres entender al hombre? Pues mira, solamente vas a ser capaz, ¿no?, de entenderlo a la luz de Jesucristo. El hombre no se entiende a sí mismo, sino desde Jesucristo. Por cierto, en redes sociales, ¿no?, pues esta semana pasada compartí una breve expresión de Santa Teresa de Jesús, la cual, compartiendo en sus obras, pues esas intimidades que el Señor no tuvo con ella, esas intimidades en la mística, hay un momento en que ella dice cómo el Señor le susurra en su interior: búscate en mí. ¿Cómo me entiendo a mí mismo? Búscate en mí, búscate en Jesucristo, ve a Jesús y en Él te comprenderás, en Él entenderás qué es lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros, ¿no? Solamente a la luz de Jesucristo, del Verbo encarnado, se entiende, ¿no?,
y se comprende la vocación del hombre, el misterio del hombre. Por eso, ¿no?, es clave entender, porque se dice que todo está llamado a ser recapitulado en Jesucristo. La gran aportación de esta reflexión de Eduardo Granados en su libro es que no se puede desligar la agenda del mundo y la agenda de Dios, porque la encarnación han quedado eternamente ligadas. Ya en la creación, estaban ligadas ya en la creación, pero la encarnación ya ni te cuento, como se dice popularmente, ¿no? En una reciente entrevista que me hicieron en la revista Misión, pues es eso que cuando llega el periodista y te hace preguntas cortitas de esas, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta para comer? ¿Qué es lo no sé qué? ¿Película favorita? ¿Qué libro está leyendo? Esas cosas, ¿no? Pues me pidieron que destacase un acontecimiento histórico, ¿no?, que yo hubiese vivido. Y entonces no lo dudé. Dije, el jubileo del año 2000. Bueno, yo que soy nacido en 1961, pues he vivido lo que es celebrar los 2000 años del nacimiento de Jesucristo, que es remarcar cómo Jesucristo es el centro de la historia y qué gran oportunidad, ¿no?, para comunicarlo al mundo. Recuerdo con un cariño muy especial como en aquel momento yo era párroco de Zumárraga y dije, el año 2000, vamos, o sea, tengo que darlo todo este año, lo tengo que dar todo. Bueno, y me acuerdo que me dediqué a tocar las puertas de todas las casas, fui tocando los timbres, las puertas, pues comunicándole a todo el mundo pues que Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado, ¿no? Lo mejor de nuestra vida es haberle conocido. Bueno, pues el jubileo del año 2000. Bueno, pues ahora por cierto, ¿no?, pues Eduardo Granados, ¿qué es lo que nos recuerda, ¿no?, en su libro? Pues que vamos camino del 2033 y que igual que en el 2000 celebramos los 2 milenios del nacimiento de Jesucristo, en el 2033 vamos a celebrar los 2 milenios de la redención, de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque los dos acontecimientos claves son, bueno, si queréis, los 4 acontecimientos claves son la creación, la encarnación, la redención y luego nuestra entrada en el cielo. Vamos a ver. Esas cuatro son los momentos claves, ¿no?, en cómo se conjuga mi agenda con la agenda de Dios. La creación del mundo, también nosotros hemos sido creados, ¿no? Hemos sido creados, pues de la nada Dios ha infundido un alma para nuestra creación. La creación, la encarnación de Dios en Nazaret, la redención en Jerusalén y luego el momento clave también que esperamos es nuestra entrada en la eternidad por la gracia de Cristo. Son los cuatro momentos fundamentales de nuestra vida. Bueno, pues creo que recordar que estamos, ¿no?, entre el segundo milenio de la celebración del nacimiento de Jesús y entre el segundo milenio de la redención, pues es una agenda maravillosa. El devenir de la historia avanza hacia una cristificación, aunque parezca lo contrario, aunque parezca que el mundo se le escapa a Dios de las manos. Todo avanza hacia una cristificación, a que el mundo sea renovado a imagen de Cristo. Estamos llamados a fundar todas las cosas en Cristo. Bueno, hay un texto maravilloso que no me resisto a leerlo entre vosotros, ¿no?, que es el de Efesios, capítulo primero, el himno de Efesios, capítulo primero, 3 al 10. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan, repito, este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. ¿Qué es esto de la recapitulación de todas las cosas en Cristo? El primero que captó y desarrolló de modo admirable este tema de la recapitulación fue San Irineo, obispo de León, en el siglo II. Se trata de confluir todo el ser en Cristo, entender que eres el centro del tiempo y del espacio. Cristo es el centro del universo y es el centro de la historia. Y esta recapitulación acontece progresivamente en la historia, superando los obstáculos y las resistencias del pecado y del maligno. Se le pone muchas zancadillas al avance del reino de Dios, pero ciertamente esas zancadillas no son capaces de impedir que el reino de Dios siga avanzando. Esta obra de la recapitulación llegará a su plenitud al concluir la historia, cuando, como recuerda San Pablo, Dios será todo en todos. Esto está en 1 Corintios 15, 28. Entonces Dios lo será todo en todos, cuando todo se recapitule. Entonces Cristo entregará a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación, potestad, y el último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de su Hijo Jesucristo. Bien, esta es nuestra esperanza, señores. Esta es nuestra esperanza, que la agenda temporal está plenamente integrada en la agenda eterna, en la historia de la salvación. La historia civil y la historia sagrada, esa distinción que hacemos es una invención nuestra, o sea, no están separadas. Historia civil, historia eclesiástica, historia sagrada, no, aquí no hay más que una historia. No hay más que una historia y todo está integrado. Insisto, por lo tanto, ¿no?, en la aportación de este libro de Eduardo Granados, Agenda 2033. Purificada la Agenda 2033 de todas las infiltraciones antinaturales en el supuesto de que esto fuese posible. Si se presentase como la agenda, ¿no?, como unas metas naturales buenas en sí mismas, aunque eso llegase a ocurrir, la Agenda 2033 es absolutamente necesaria para hacer posible lo natural, elevándolo, trascendiéndolo, transformándolo, porque todo está fundado en Cristo. En el prólogo del libro, que he tenido la gracia de poder firmar ese prólogo, pues he puesto el siguiente párrafo. Como un hermoso gusano que repta por la tierra, cada uno de los 17 objetivos de la agenda van convirtiéndose en una crisálida y comienzan ese proceso interno de metamorfosis. Al contrario de la metamorfosis kafkiana, en la cual el hombre se deshumaniza convirtiéndose en animal, en este caso se nos muestra la metamorfosis del hombre que se eleva a ser un alter Christus, otro Cristo, ipse Christus, el mismo Cristo. Esto es lo que en esa nueva lectura de los 17 objetivos de la agenda que Eduardo ha hecho, creo que se manifiesta. Es decir, en esa crisálida que va convirtiéndonos, todo lo funda todo en Cristo. La tradición cristiana muestra esa metamorfosis
y en algunos iconos aparece Cristo resucitado saliendo de la crisálida como mariposa que vuela al Padre. Así nace la Agenda 2033, ¿no?, con sus objetivos propios. Yo obviamente no voy a repasar, ¿no?, cada una de las 17 formulaciones, la habéis hecho en el retiro de esta mañana, pero voy a subrayar cuatro pinceladas que me parecen fundamentales, ¿no? Qué distinto es poner como objetivo el fin de la pobreza a decir que nuestro objetivo es amar al pobre. Qué distinto es. Es que, ¿sabéis lo que ocurre? Es que en realidad solamente se puede luchar contra la injusticia practicando la caridad. Nosotros nos hemos imaginado, ¿no? Bueno, primero es la justicia, y cuando ya has cumplido la justicia, luego la caridad. No, mira, la realidad nos demuestra que al final solo somos capaces de vivir la justicia, de la distribución equitativa de los bienes, cuando en el corazón reina el amor. A mí siempre me llamó la atención en el episodio de Zaqueo, cuando se convierte, ¿no?, se pone de pie y dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Alguno podría decirle: a ver, Zaqueo, te has equivocado. Primero tenías que haber dicho: si en algo has defraudado, le resarciré. Y luego, si quieres ya, la mitad de tus bienes caritativamente la das. Pero primero es la justicia y luego la caridad. Mira, supuestamente es tu orden lógico, pero no es el orden existencial. Porque al final, si no amamos, no somos capaces de ser justos. Por eso es clave, ¿no?, lo que dice este libro, de que el objetivo de fin de la pobreza no es un objetivo real, sino amando al pobre. El amor es el único que es capaz de garantizar el cumplimiento de la justicia. También me parece, ¿no?, otra aportación clave en esta reflexión del libro, entender que el hambre cero, que en el fondo es pedir, ¿no?, pues a ver, que estas piedras se conviertan en panes y que el milagro de la multiplicación de los panes pues sea pues la gallina de los huevos de oro. A ver, es que en realidad el hambre infinita, o sea, el subrayar que el hombre tiene un hambre de Dios, que el hombre tiene un hambre de trascendencia, que el hambre y la sed que tiene el hombre de plenitud no se sacia, no es capaz de saciarlo todos los bienes materiales del mundo. Tú a un ser humano le puedes saciar todas sus necesidades inmediatas y no es feliz. Y basta ver lo que ocurre, pues, por ejemplo, en España, ¿no?, que nunca hemos tenido un estado del bienestar tan consolidado, y aquí estamos nosotros, pues, siendo el país del mundo con índice de consumo de ansiolíticos mayor de todo el mundo. A ver cómo explicamos en esto. Pues porque hay un hambre de Dios, hay un hambre de infinito. Y entonces, si únicamente hablamos del hambre de pan, pues no hemos comprendido la profunda herida que existe en el corazón del hombre. También me parece, ¿no?, clave esa referencia que cuando la agenda pone como la Agenda 2030 el objetivo del bienestar y del desarrollo económico, pensando que el bienestar está en el desarrollo económico. Pues mire usted, pues no es verdad, porque aquí tenemos las naciones más ricas, que se supone que tienen más bienestar, resulta que no son felices. ¿Por qué? Porque sin la sabiduría de la cruz no hemos entendido nada. Sin la sabiduría, sin abrazar la cruz, si el hombre no abraza la cruz, si no se adentra en ese misterio, no puede recibir el don de la felicidad. Porque no podemos hacer un binomio antitético entre felicidad y cruz. A ver si conseguimos que se desprenda, ¿no?, que el hombre deje de sufrir y entonces será feliz. Pues mire usted, eso no va a ocurrir nunca. El hombre siempre sufrirá
Sufrirá por unas cosas o sufrirá por otras cosas, incluso también sufrirá porque no busca sentido al sufrimiento. Es que al final el abrazo a la cruz, la sabiduría de la cruz es absolutamente necesaria para poder colmar el deseo de felicidad que el hombre tiene. Y en cuarto lugar, la cuarta clave que me parece determinante, ¿no?, en esta cristificación, en este culminar todo en Cristo desde la Agenda 2033, matizando todo lo matizable, ¿no?, de la Agenda 2030, frente a esa propuesta de la igualdad de género, ¿no?, de la autodeterminación del hombre, ¿no?, porque lo que al hombre le planificaría sería la autodeterminación. Yo me autodetermino, yo me empodero, me autodetermino. Es un gran camelo poner ese valor como valor supremo. Lo cierto que es que lo que nos permite alcanzar la plenitud no es mi autodeterminación. Ahora, supongo que estaréis enterados de que la semana pasada, ¿no?, pues en Alemania, también siguiendo los pasos de España, pues se ha aprobado la autodeterminación de género en el registro civil, que vaya uno pues a poder cambiarse de género, porque tenemos derecho a la autodeterminación de género, y según la legislación aprobada en Alemania, está permitido autodeterminarse de género una vez al año. Una vez al año uno puede cambiar de sexo. Vamos, la verdad es que si no fuese porque es dramático, pues sería cómico, pero es dramático, es dramático. La autodeterminación es que lo que es fundamental es la comunión. Lo que nos hace felices no es la autodeterminación. Lo que nos hace felices es la comunión. Hemos sido creados para la comunión. Existimos por amor y para el amor. Lo que nos hace felices es el amor, la comunión, no el empoderamiento, no la autodeterminación. Soy libre, ¿no?, de suicidarme, soy libre de... Eso no me hace feliz. Lo que me hace feliz es la comunión del hombre y la mujer. Pues bien, tenemos una gran oportunidad. Para empezar, que el próximo año vamos a celebrar ya un adelanto en el 2025. Sabéis que cada 25 años pues se vuelve a hacer un año jubilar conmemorativo del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Ciertamente el año 2000 fue el año redondo, ¿no?, pero el 2025 volveremos a hacer memoria, en el sentido cristiano de la palabra memoria, del nacimiento del Redentor. Y esto nos va a ayudar a preparar el 2033, los dos milenios de la redención de Jesucristo, ¿no? Ojalá intensifiquemos el deseo de configurarnos con la cruz de Cristo, con la sabiduría que emana de la cruz, que seamos alumnos de esa escuela de la sabiduría de Jesús, ansiando cada día más que el torrente de agua y sangre que brotan de su corazón abierto llegue a todos los rincones del mundo y entre en todas las habitaciones que tenemos ahí dentro de nosotros, que todavía no hemos abierto plenamente a la gracia de la redención, porque ahí tenemos todavía dentro de nosotros algunos rincones, ¿no?, a los que todavía no le hemos permitido que entre plenamente esa redención de Jesucristo. Solo así el mundo podrá ser humanizado en la medida en que sea divinizado en Jesucristo. Y creo que en esto está todo dicho. Solamente en la medida que seamos divinizados en Cristo alcanzaremos la madurez humana. Por eso os invito a concluir rezando pues el gloria al Padre, que glorifiquemos a Dios por su agenda, por su providencia, que este sea un gloria en el que digamos, bendito Dios, que su agenda de salvación se ha integrado en nuestra agenda humana. Mira tu agenda. A ver, entre todas las cosas que tienes preparadas, ¿cuál es la más importante? Integrar la agenda salvífica de Dios en tu agenda personal. Glorifiquemos a Dios por su misericordia. Os invito a uniros conmigo para rezar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.